Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a dar la preciosa carta de Santiago. Es una carta muy hermosa, 5 capítulos también, como Primera de Juan, pero tan profunda, tan linda, pero también fuerte en muchos capítulos, donde el Señor nos va a permitir hacernos este autoexamen, que es nuestro deber haciéndolo, saber si estamos haciendo las cosas como tiene que ser. Y hermanos, entrando en materia, pero esta materia ya es la introducción a la carta, estamos obligados a leer el versículo 1 de Santiago capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. Leamos, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y aquí empezamos la introducción de esta bella carta. Hermanos, Santiago también es conocido como Jacobo, ¿ok? Hay personas que de repente tú has escuchado toda la vida que se llama Pancho. Y tú dices Pancho para aquí, Pancho para acá. Y llega un momento de que ya tú deduces que ese Pancho se llama Francisco. Si tú escuchas también por ahí Richie, Ricky, automáticamente tú dices esa persona se llama Ricardo. Si dices Gaby o Gabo, Gabriel. Entonces, Jacobo es Santiago, Santiago es Jacobo, ¿ok? Y ese punto van a entender por qué lo estoy dando a relucir. Otra cosa importante de este versículo 1 dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo de Dios, y Jesucristo, recuerden que es una palabra, pero compuesta, que significa Jesús el ungido, Jesús el Rey de Reyes, Jesús la guía. Entonces aquí Santiago o Jacobo dice: yo soy esclavo de Dios y de Jesús. Él es mi todo. Y dice así la palabra del Señor también: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esas 12 tribus, ¿qué son? No son que habían 12 tribus identificadas con un nombre. Las 12 tribus que está diciendo aquí el apóstol Santiago o Jacobo son aquellos todos judíos que reconocieron a Jesucristo como Salvador y estaban en dispersión. ¿Por qué? Porque ya había venido el Mesías, ya había muerto, resucitado, y se estaban constituyendo las iglesias a lo largo de esta tierra. Entonces estaban todos estos judíos saliendo de un lado para otro, haciendo iglesias. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Se entiende que las primeras iglesias eran totalmente judías, pero poco a poco iban cayendo gentiles a la iglesia. Recuerden, hermanos, que nosotros somos gentiles, no somos judíos. La salvación viene de los judíos, claro que sí, porque mi Padre Celestial es de allí. Pero soy gentil y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermano, que esa doctrina por ahí triste y no bíblica, ¿cómo es posible que ustedes me van a ver de repente un domingo con un kipá puesto en la cabeza? ¿Ustedes se imaginan eso? Y de repente, en vez de saludarlo, oye, ¿cómo está mi hermano? Shalom. Y después me van a ver vestido yo como judío. Y hermanos, de aquí en adelante no vamos a tener actividad los sábados, porque los sábados se guardan. Porque la Biblia lo dice. Entonces te caes de la gracia y entras a la ley que ya el Señor cumplió. Entonces esta carta, hermano, definitivamente está dirigida a un grupo en particular, los judíos, pero tenemos que verlo también como iglesia. Y la palabra aquí final, hermanos, de este versículo dice salud. Y ese salud significa regocíjate, alégrate, regocijaos. Entonces, hermanos, con esta explicación, yo no sé si ustedes se han preguntado, bueno, pues ya que Santiago es Jacobo y Jacobo Santiago, yo quiero saber quién es ese Santiago o Jacobo. Y hermano, y cuando leemos la Biblia nos vamos a encontrar con 3 Jacobos. Y entonces de repente, bueno, hermano, de Tim Marín, de 2, no, hay un solo Jacobo que hizo la carta. Y vamos a ver bíblicamente quién pudo ser.
Entonces nos encontramos, hermanos, en la Biblia 3 Jacobos o Santiago. El primer Jacobo que nos encontramos es Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Les recuerda algo ese nombre? ¿Será que es el hermano que acabamos de dar una carta 1, 2 y 3? Este es el hermano de Juan. Jacobo, hijo de Zebedeo. Vamos a ver, hermanos, bíblicamente si él es este Santiago de la carta. Busquemos los versículos que aparecen allí. Vamos a empezar con Lucas. Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan los que han participado en la escuela dominical que estaba ese conflicto samaritanos, judíos? Y el Señor rompe eso en Juan 4 cuando le habla a una mujer, aparte de ser mujer samaritana. Y aquí se está comprobando de que ese conflicto seguía. Y entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, o sea, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oh, ¿tú te imaginas esa oración? Oye, estamos pues haciendo la clínica de fútbol y nadie viene. Señor, vamos a exterminar a estos niños y danos otros. Estaba aquí Jacobo y Juan. De ahí sale el sobrenombre los Boanerges. ¿Se acuerdan que lo aprendimos en Juan? Entonces, es hasta el versículo 56, y dice el 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: oye, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no va a venir para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, nos vamos a encontrar por ahí de vez en cuando tipos samaritanos que te cierran la puerta, te dicen salva 4, y tú no puedes orar: Señor, consúmelos. Sino tú sabes que nuestra misión es salvarlos. Vámonos a ir rapiditamente a Marcos, capítulo 3, versículo 17. Y aquí estamos viendo entonces el famoso apellido y también cuando se están nombrando a todos los discípulos. Y dice el versículo 17: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidamos Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y vámonos rápidamente al libro de Hechos, hermanos. Hechos 12, versículo 1 y 2. Y dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué dice el 2, hermanos? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que, hermanos, Jacobo o Santiago no es el que escribió la carta de Santiago, porque murió. ¿Ok? Vámonos a ir entonces al segundo Jacobo. Ese Jacobo es hijo de Alfeo. Pastor, ese como nombre yo no lo recuerdo. Hermano, ¿sabes por qué no lo recuerdas? Porque el Señor permitió solamente que sea mencionado en la lista de los 12 discípulos. Y más nada se habla de él. Solamente se mantuvo allí en el círculo del Señor como los 12 discípulos. Y quiero, hermano, que nada más busquemos, porque el de Mateo 10, 2, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15 es la lista de los discípulos. Pero para no dejar caer en tierra las palabras, vamos a buscar el de Mateo 10. Un momentito, hermanos. Y hermanos, yo les digo aquí en vivo y en directo, y eso me puede pasar a mí, a cualquiera: dígame los 12 discípulos. Y tú dices, empiezas con todos los comunes y después quedas como en 7, 8. Oye, ¿cuáles son los otros? Aquí lo vamos a ver. Versículo 2 y 3. Dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariotes, el que también le entregó. Aquí vemos, hermanos, la lista de los discípulos. Y ustedes se han dado cuenta, los que hemos estudiado la Biblia poquito a poquito, y los que están leyendo la Biblia poco a poco, que hay ciertos nombres de discípulos que no se escucharon más nunca. Nada más se pusieron allí. Y hermanos, esto me indica, y eso lo vemos en la viña del Señor, que hay personas, hermanos, que son del Señor, que el cuerpo de Cristo, pero pueden estar haciendo labores no visibles y de repente pasan desapercibidos, pero están haciendo la labor de Cristo. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuando tenemos cena del Señor, oye, ¿quién sirve esos vasitos de jugo? Ustedes se han puesto a pensar eso. Ya ustedes saben que tenemos los juguitos, tenemos cena, pero ¿quién habrá servido ese vasito? Oye, ¿y esos pancitos quién los cortó? Son siervos que están haciendo algo calladito, no son visibles, pero están trabajando para el Señor. Jacobo, hijo de Alfeo, solamente la Biblia me da la referencia de que se mantuvo ahí como discípulos, así que por ende no escribió la carta de Santiago. Nos queda un tercer Jacobo. Ese fue el que escribió la carta de Santiago. Y este Jacobo, hermanos, el que ven en pantalla, es el medio hermano de Jesús. ¿Y por qué digo medio hermano de Jesús? Hijos de mamá, pero el Señor es hijo del Señor. Y Jacobo es hijo de José. Se dice medio hermano porque tienen la sangre de mamá, pero no el mismo papá, porque el Señor es concebido del Espíritu Santo sin contacto sexual. Así que es el medio hermano de Jesús, el que tuvo el privilegio de escribir esta carta. Pero vamos a buscarlo bíblicamente, hermanos. Vámonos un momentito al libro de Mateo 13, versículo 53. Ok, acá está. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice el 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Punto a destacar aquí: ¿María tuvo varios hijos? Sí. ¿Y tuvo uno después de Jesús? No, un montón, no más. Así que, hermanos, también como por ahí se vende a María, ¿es un instrumento del Señor? Sí. ¿Es privilegiada? Claro que sí, hermanos. Venía de la tribu, de toda la herencia, descendiente de David, privilegiada porque tuvo al Rey de Reyes, pero hasta allí yo no tengo que adorar a María, yo adoro a Jesús. Y yo claro que le digo: gracias, Padre. Cuando yo esté en la presencia del Señor, yo también voy a hablar con ella, además de Jonás. Yo voy a decirle: María, wow, qué privilegiada fuiste de traer a Jesús a la tierra, porque gracias a él yo estoy aquí. Así que, hermanos, a María, gloria al Señor, privilegiada, pero no se le da honra, porque fue una persona común y corriente como tú y como yo, que hizo la voluntad del Señor. Vámonos entonces, hermanos, al libro de Hechos. En este periodo que estamos leyendo, capítulo 15, ya Pablo había aceptado a Cristo, ya también el Señor le había cambiado el nombre de Saulo a Pablo, y estaban las iglesias por doquier, andando de aquí para allá, de allá para acá, y no les cuaja más que el primer versículo decía a las 12 tribus que están regadas por todas partes. Entonces ya aquí a esta altura está todo el mundo predicando la palabra del Señor, todo el mundo disperso, porque de eso se trataba, llenar a la humanidad de Cristo, teniendo iglesia, judíos y gentiles, donde, ¿qué es la iglesia, hermanos? Gentiles
y judíos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y la ley se va. Por eso que un judío con Cristo puede comer puerco, porque no come puerco porque está bajo la ley, pero con Cristo ¡paf!, ya tiene vida, tiene luz y puede comer puerco. Por eso que Pablo regañó, ¿se acuerdan?, a Pedro y le dice: oye, pero ¿cómo es posible que tú cuando estás con los judíos eres el judío más fuerte y cuando estás con los gentiles eres el súper gentil? Tú no ves de que la circuncisión es espiritual. Tú no ves de que Cristo es el que quita la ley. Cristo es todo el que nos libera. Y podemos estar juntos, hermanos. Y si entra un judío por ahí o un ex musulmán reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, es mi hermano y nos vamos para el cielo. La herencia judía no te salva. Te salva Cristo. Pero tenemos que tener en honra a ese pueblo, porque de ahí viene mi Padre Celestial. Y dice así el versículo 7 en adelante del capítulo 15 de Hechos. Y dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Qué pasa, hermanos? Estaban en un conflicto ahí de los judíos. Uy, hermano gentil, Dios te bendiga. Mañana tenemos clínica de deporte. Te espero, ¿ya te circuncidaste? No, todavía no. Tienes que hacerlo porque puede ser que el Señor no te oiga. Y estaba ese conflicto. Y Pedro está aclarando: oye, ellos también tienen el Espíritu Santo igual que tú y que yo. Sigamos leyendo. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándola por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y aquí está la parte, hermanos, que quiero que ya vayan poniendo más atención. 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar en ello pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. ¿Quién habló aquí, hermanos? Jacobo. Santiago, el hermano de Jesús. Así que él estaba involucrado en las cosas del Señor. ¿Y saben qué es lo lindo de esto, mis amados hermanos? Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba compartiendo, sanando enfermos, sacando demonios. Llegó un momento que la propia María con sus hermanos fueron a buscar a Jesús para decirle: oye, vámonos de aquí, porque todo el mundo está hablando de que tú con qué autoridad estás haciendo eso. Me está dando un poquito de pena lo que estás haciendo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Es el que hace mi voluntad. Y ellos aguardaron. En ese combo estaba Jacobo. Iba a buscar a su hermano Jesús. Pero como dice el versículo 1 de Jacobo 1:1 o Santiago 1:1, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En ese momento se le quita la mirada de Jesús de crianza, el que jugábamos, el que peleábamos, sino el Jesús que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hace poquito hubieron una persona que estaba ahí cantando y todo lo demás. ¿Lo vieron? Después de la escuela dominical.
compartí con él afuera y me dice: ora por mí y dame dinero. Ora por mí y dame dinero. ¿Qué Dios buscamos hoy en día, hermanos? ¿Qué Dios buscas tú? ¿Qué Dios se está predicando en las calles? ¿Y qué Dios espera a la humanidad? Muchas personas dicen: yo quiero el Dios del pan y los peces. Yo quiero el Dios que me quite la enfermedad. Yo quiero el Dios que me saque de la pobreza. Yo quiero el Dios que cuando yo digo quiero esto, me conteste. Ese es el Dios que se predica, el de los panes y los peces. Y yo le decía a esa persona: necesitas tener a Cristo en tu corazón. Y oramos. Y cuando fui a buscar algo acá, le dice a mi hermano: estoy mintiendo. Yo quiero el dinero para seguir bebiendo. Lo dijo claro. Le falta un encuentro personal con el Señor, hermanos queridos. Y no importa de repente el comienzo de esa persona. Si esa persona confiesa a Cristo, deja el alcohol. Si esa persona confiesa a Cristo, puede ser un apóstol, Pablo. Por eso, hermanos, que nosotros no importa cómo empecemos, sino cómo terminamos. Así que, hermanos, cumplamos la comisión. Y no nos veamos en ese Jacobo que al principio le decía a Jesús: oye, sal de allí porque están hablando de la familia. Y después dijo: eres mi rey, eres mi Dios, eres mi elegido, mi Mesías. Te amo con todo mi corazón. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Y vamos a buscar otro versículo hermoso. Vámonos al libro de Gálatas. Un poquito más adelante. Capítulo 1, versículo 11 al 20. Y hermanos, los que tenemos Biblias y tienen tus acuerdos, apuntes, siempre subraya porque es importante tener esto bien fresquito. El apóstol Pablo le escribe aquí a los Gálatas y él empieza a decir cómo ha sido su ministerio. Y dice así el versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí está. Una persona totalmente involucrada en las cosas del Señor, su hermano, y el Señor le permitió, siendo inspirados por el Señor, escribir esta linda carta de 5 capítulos, pero súper profundas. Y hermanos, y toda esta explicación que le estaba dando es, hermanos, para que sepan de que la Biblia se compara con la Biblia. En la Biblia está la respuesta. Yo puedo poner en Google quién escribió el libro de Santiago. El hermano de Jesús. Y créanme, hermanos, que después de todos estos versículos que les puse aquí con mucho amor, me tuve la tarea de buscarlo en Google, y hay muchos por ahí que dicen que fue el hermano de Juan. ¿Cómo va a ser el hermano de Juan si lo mataron y todavía la iglesia estaba en plena persecución y dispersación? ¿Se dieron cuenta cómo un Google te puede trastornar y tú puedes tener estudios bíblicos profundos a punta de Google? Escudriña las escrituras. Aquí está todo, hermanos. Está la respuesta. Y hermanos, y cuando te encuentras con un versículo no tan fácil de comprender, sigue adelante.
Más adelante lo comprenderás porque el Espíritu Santo te lo va a revelar, porque somos niños, adolescentes y maduros en la fe. Así que, hermanos, dada esta introducción, el título del mensaje es el siguiente: regocijo en las pruebas. Este es el título de hoy. ¿Y qué vamos a aprender aquí, hermanos, en este regocijo en las pruebas? Solamente 2 puntitos. Y el primer puntito es el siguiente: me regocijo en la prueba porque me produce paciencia. ¿Cuántos son impacientes, hermanos? No me alcen la mano. No me alcen la mano. ¿Cuántos somos pacientes? Tampoco la alcen, hermanos. Lo que sí sé que la Biblia me dice que la prueba produce paciencia. Y yo tengo que regocijarme en las pruebas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nuestros papás nos pegaban, estaban con la correa pegándonos y tú reído? Ay, papi, gracias, cómo me gusta este cuerazo. Nadie decía eso. No, hermano, y si alguien me alza la mano, ahora hablamos después del culto, porque a mí cuando me pegaron, yo nunca me reía. Ay, dale de nuevo, porque está bueno el asunto. No. Y cuando estamos en pruebas, hermanos, yo te pregunto, ¿el común denominador de nosotros es estar regocijado en la prueba? Yo creo que no. Pero la Biblia me dice que yo tengo que gozarme en la prueba, y al yo gozarme en la prueba, entonces tengo paciencia. Y al tener paciencia, mis amados hermanos, en el tiempo de sufrir o en el tiempo de esperar, yo no me voy a desesperar. Oh, me salió un verso sin esfuerzo, ¿ah? En el tiempo de sufrir, en el de esperar, no me voy a desesperar. Y eso es lo que busca hoy en día la humanidad: paz, paciencia. Pero sin Cristo nunca tendrás paciencia. Y gloria al Señor cuando tenemos pruebas, porque la prueba me produce paciencia. Y hermanos, cuando hoy no tengas prueba, tranquilo, mañana la tendrás. Pastor, llegó mañana y no tengo. Pasado mañana, hermano, el otro mes, pero vas a tener pruebas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer el versículo 2 y 3. Y dice así, hermanos, y recuerden el contexto del versículo 1, salud. ¿Y qué significa salud? Regocíjate. Y cuando termina, regocíjate. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a voltear esto, hermanos. ¿Qué pasa si tú y yo no nos gozamos en las pruebas? ¿Tendremos paciencia? No. ¿Y qué hace un papá cuando aconseja al hijo y el hijo no hace caso al consejo? Lo castiga, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el papá cuando vuelve y da el consejo y no lo hace? Sigue castigándolo hasta que aprenda la lección. ¿Y qué pasa cuando aprende la lección? Oh, lo lograste. Sigue adelante. Más adelante vas a ver. Mientras tú y yo no nos gocemos de las pruebas, nunca tendremos paciencia. Hermanos, yo tengo muchas pruebas personales y familiares. Y créanme que el Señor está desarrollando una paciencia en mí impresionante. ¿Y por qué será? Porque siempre va a ser por algo. Pero cuando yo no acepto las pruebas, entonces todo lo veo mal. No tengo paz, no tengo tranquilidad, todo me molesta. Y mientras yo no dé ese paso de confianza y de gozarme, yo seguiré allí con la prueba. ¿Tú quieres quitar la prueba? Gózate en la prueba. Eso no tiene sentido, pastor. Sí tiene sentido, porque la Biblia lo dice. ¿Tú quieres quitar la prueba? Gózate en la prueba, porque tendrás paciencia. Sí, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué significa esperar, hermanos? Paciencia. Paciencia. Y esperar es en el tiempo mío o en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. Y siempre, hermanos,
el Señor contesta en el momento oportuno. Siempre. Nunca llega tarde. Siempre contesta en el momento oportuno. Vámonos entonces ahorita más adelantito, el capítulo 27, versículo 14. Y dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Paciencia. Podemos estar pasando por ciertos casos legales, laborales, lo que sea. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya pasado tantos años de esta prueba y cuando me contestas es de una forma negativa? No tiene sentido. Si tú confías en el Señor, tú esperas. Y cuando esperas, tienes paciencia. Y cuando llega la respuesta, vas a decir, gracias, Señor. Porque tu respuesta es perfecta. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu. Ahí está en plural, hermanos, o singular. Singular, ¿verdad? ¿Y cuándo tenemos el fruto del Espíritu? Cuando somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, en esta lista que está allí, tú no puedes decir, oh, esta lista me falta este. Lo tienes, pero tienes que desarrollarlo. Y dice así, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué dice ahí? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, mis amados hermanos, no podemos decir soy impaciente. Tienes paciencia porque estás sellado con el Espíritu Santo. Pero tú la tienes que desarrollar gozándote en las pruebas. Así que si no te gozas en las pruebas, hermanos, va a salir la carne. Y la carne es animal, terrenal y diabólica. Y el segundo punto que vamos a aprender, hermanos, es el siguiente. Me regocijo en las pruebas porque me hace perfecto estar en cabal juicio y nada me faltará. Vámonos regresándonos al libro de Santiago y dice así el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la palabra perfecto significa completo, maduro, juicio cabal. No, mi mente no va a estar trastornada, mi mente no va a estar pensando a mi manera. Cuando tú eres impaciente, no eres perfecto. Cuando no eres paciente, no piensas bien y tomamos decisiones a la ligera. ¿No te pasa que cuando tomamos las decisiones a la ligera y ya entras en la paz del Señor, tú dices, oye, ¿cómo yo pude haber hecho eso? No hace poquito un hermano dijo en la escuela dominical, me tiró el taxi y yo se lo tiré. Después dije, oye, pero yo no soy así, yo soy hijo de Dios. Eso nos pasa en nuestro diario vivir, porque somos humanos. Pero hermanos, es una cadena. Yo confío, me gozo en las pruebas, tengo paciencia. Al tener paciencia soy perfecto. Al tener paciencia tengo juicio cabal. Al tener paciencia nada me falta. Y hermano, y cuando digo nada me falta, no me refiero solamente a dinero, sino que tengo paz en cualquier situación que me encuentre. Eso es, nada me faltará. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto que me está diciendo aquí Santiago. Pero ¿dónde empieza la clave de esto? Regocijarme en la prueba. Y eso es lo que se tienen que llevar hoy, hermanos queridos. Lo que me tengo que llevar hoy. Yo tengo que amar y gozarme en las pruebas, porque gracias a eso puedo ganar muchas cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a buscar 2 Corintios. Dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y mi versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está, hermano querido. Gózate en las debilidades y te vuelves fuerte en el Señor. ¿Parece contradictorio? Claro que sí. El mundo que te dice, ¿cómo tú te vas a gozar en las debilidades? Ten Tylex. Hay una pastilla que toma mi mamá cuando viaja y es para que esté como sedada. Y cuando una vez estábamos viajando, dice mi mamá, oye, Richie, ¿viste que no me pasa nada? Yo estoy tranquila. No, mami, ¿cómo no vas a estar tranquila si te zampaste el pocotón de medicina? Tú estás con los efectos de la medicina. Deja que llegas allá. Cuando llega allá, dije, oye, se le fue los efectos. Yo no necesito unos efectos temporales para decir, se me fueron las pruebas. Sí, wow. Y cuando se te van los efectos, están las pruebas ahí. Por ahí a veces tú no te quieres ir a dormir pensando de que cuando te duermes las pruebas se fueron. Y cuando amaneces, ahí están. Tú no quieres como irte lejos para ver que por allá no vas a hacer. Y están las pruebas, ahí están. ¿Y yo qué hago, hermano, si yo no duermo? Y yo tengo pruebas y no descanso en el Señor. ¿Creciste? No. ¿Te achicaste? No. Ahí están las pruebas. Así que mejor en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así tiene que ser. Gracias, Padre, por las pruebas. Gracias, Señor, porque supuestamente yo me había ganado un caso y lo perdí. Gracias, Señor. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos y nunca nada nos faltará. Vamos a buscar Isaías, hermanos. Isaías, Antiguo Testamento. Antes de Jeremías, capítulo 26, versículos 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Hermanos, subraya esa palabra, perpetuamente. Yo puedo amar a Jehová cuando está todo bien. Yo puedo amarte si está todo bien. Pero, ¿qué pasa cuando estoy por acá y está todo mal? Empiezo a quejarme y a no confiar en el Señor. ¿Qué dice Él? Perpetuamente. Cualquiera de los lados que estés, sigue amándome y yo resolveré. Confía en mí, yo haré. Y aquí está, hermano, la clave de este mensaje hoy. Confía en el Señor. Un último versículo, Filipenses. Este también está, estos son unos de mis versículos favoritos también. Filipenses, capítulo 4, 19 y 20. Y dice así la palabra del Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a qué, hermanos, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso significa así sea. Este es el cheque en blanco del Señor. Ten, todo lo voy a suplir yo, conforme a mis riquezas. Mis amados hermanos, ¿qué aplicación le podemos dar a este bello pasaje de 4 versículos, donde de los 4 versículos 1 era la introducción de quién era Santiago? Es el siguiente: el gozarme en todo, sobre todo en las pruebas, me hace paciente, perfecto, estar en juicio cabal, y nada me faltará. Mientras menos me goce, entonces seré impaciente, inmaduro, trastornado, y todo me faltará. La pregunta es la siguiente: ¿en qué lista estás tú? ¿En qué lista quieres estar? ¿En la paciencia, perfecto, juicio cabal y nada me faltará? ¿O en la de abajo? Usted decide, hermano. Yo decido. Y esta imagen que busqué
Yo no sé si recuerdan este pasaje, pero Pablo y Silas acababan de recibir la puñera de su vida. Golpe parejo. Y aparte de eso, que lo ponen por allá abajo en el foso, le amarran las piernas, le amarran los brazos. Y en Hechos 16:25, que ahí está en pantalla, decían, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué dice ahí, hermanos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mis amados hermanos, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice mi Padre Celestial. ¿Tenemos pruebas hoy? Sí. No la tenemos hoy, mañana la tendremos. Empecemos a gozarnos y van a ver que la paciencia, esa perfección que solo Cristo me da, ese juicio cabal para no andar trastornado como el mundo está trastornado, y ese que nada me faltará, va a ser una realidad en la vida de cada uno, porque yo no lo estoy diciendo, lo dice su palabra, y Él no miente y cumple sus promesas. Así que, hermanos, descansemos en el Señor. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por ser hijos tuyos, Señor, por recibir este Espíritu Santo, salvación, Padre mío. Te pido, Señor, que ahora en adelante yo no me queje de las pruebas que tengo o tendré, Señor. Que aprenda a gozarme en ti, Señor. Porque tú haces lo imposible posible. Mi Padre Celestial, eres tan claro que nuestra propia terquedad hace que nosotros no veamos las cosas claras, Señor. Te entregamos todas las cargas a ti, Señor. Tenlas, porque tú siempre tienes la respuesta, Señor. Y siempre tienes cuidado de mí. Y hay veces, Señor, que supuestamente no te oímos, no te vemos, no te sentimos, Señor, pero eso es producto de mi propia incredulidad. Tú siempre estás allí, Señor mío. Ayúdame a confiar en ti. Gracias, Padre, porque en mi debilidad, Señor, cuando estoy en el piso totalmente, es cuando empiezo a ser fuerte. Gracias, Padre, porque yo quiero decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú eres mi todo, Señor mío. Ayúdame a ser agradecido. Y ayúdame a verte día a día, segundo a segundo. Y sabemos, Padre, que tarde o temprano estaremos en tu presencia por la eternidad. Qué privilegio, Señor. Qué hermosura. Permíteme vivir conforme a tu voluntad y ser un buen hijo y hija tuya, Señor. Que no se avergüenza de la palabra y que usa bien la palabra. Que podamos impactar a este mundo perdido de personas que empiezan a buscarte para seguir en vicios, Señor. Tú vas más allá. Tú quieres el alma. Y cuando esa alma llega a ti, tú pones orden en esa casa, Señor. Señor, que compartamos de la fe por medio de nuestros testimonios, Señor mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.